están, queridos estudiantes de octavo básico? Bienvenidos a este módulo de autoaprendizaje número 8, en donde relacionaremos las asignaturas de lenguaje e historia. Les habla la profesora Camila Guzmán y en conjunto con la profesora Paulina Carvajal les presentaremos el propósito de este módulo, centrado en la formación de la sociedad mestiza para la elaboración de un monólogo. Ahora bien, en este módulo de autoaprendizaje podremos evidenciar diferentes objetivos de aprendizaje. Por un lado, la asignatura de historia podremos analizar el proceso de la formación de la sociedad colonial americana considerando un elemento clave que va a ser el proceso de mestizaje y la sociedad de castas. Para poder lograr este objetivo, nos apoyaremos en la asignatura de lenguaje, que nos ayudará a formular una interpretación de los textos literarios vistos o leídos para que sean coherentes con su análisis. Lo haremos a partir de la creación de un monólogo. Tal como lo habíamos visto en módulos anteriores, para poder entender la colonización en América es necesario entender algunos antecedentes claves. Uno de ellos va a ser la imposición de la cultura occidental, es decir, cómo los europeos imponen y anulan la cultura que existía en América anteriormente a la llegada de los españoles. ¿Cómo lo hacen? A través de un régimen monárquico. Es decir, la figura del rey comienza a tener un papel protagónico a la hora de organizarse políticamente. Y por otro lado, las relaciones económicas basadas en el mercantilismo y la extracción de recursos naturales, en este caso de metales preciosos, va a ser clave para poder entender cómo los europeos dominan territorialmente América. Por otro lado, la evangelización como un factor predominante dentro de la conquista va a determinar cómo la cultura occidental española se va a adentrar e internalizar en la cultura que existía antes de los indígenas. Por otro lado, vamos a darnos cuenta que ya no solamente van a estar aislados la sociedad americana y la sociedad europea, sino que ambas sociedades van a comenzar a relacionarse íntimamente y a partir de esto nace una nueva cultura, una interculturalidad entendida como sincretismo cultural. De esta manera, una de las consecuencias del proceso colonial va a estar a partir del descenso del territorio de la población indígena. Como lo habíamos visto en los módulos de aprendizaje anterior, existen varios elementos para entender el descenso demográfico, como las guerras, las enfermedades, también una de las más importantes que va a ser el maltrato y la violación de los derechos que tenían los indígenas frente a su rol laboral, es decir, la explotación que tenían los conquistadores frente a la figura del indígena. Por otro lado, fomenta la esclavitud, y no tan solo de la población indígena autóctona de América, sino de que los europeos traen desde afuera, desde África, estos esclavos africanos que van a cumplir un rol que va a ser fundamental, sobre todo en el Caribe y en el norte de Sudamérica, que va a ser Colombia, Venezuela, entre otros países. Por otro lado, los diferentes sectores sociales y grupos sociales van a mezclarse entre sí. Y esto va a traer como evidencia una interculturalidad a partir del proceso de mestizaje, a partir de las distintas razas. Por otro lado, se pierden las tradiciones culturales locales, es decir, la creencia en la naturaleza, en la Pachamama, por ejemplo, o en la creencia en divinidades naturales, como por ejemplo en el dios de la lluvia, en el dios del sol, etcétera, que eran las creencias que tenían los pueblos americanos, comienza a cambiarse debido a la anulación de esta cultura local para imponer una nueva cultura que va a ser esta civilización, ¿cierto?, frente a la barbarie que presentaban, según los españoles, los indígenas. Es decir, los españoles traían a América esta civilización y esta nueva cultura que la imponen anulando la cultura anterior. Ahora bien,
La sociedad americana colonial fue producto de un mestizaje que se genera entre distintos grupos que se encuentran en América. A partir de esto nosotros podemos entender y preguntarnos, ¿qué es el mestizaje o cómo comienza el mestizaje? Bueno, este mestizaje comienza a partir de la ausencia de mujeres españolas en el territorio americano. Los europeos, en este caso los españoles, comienzan a relacionarse con las mujeres indígenas, ya sea por su voluntad o la mayoría de las veces sin la voluntad de estas mujeres indígenas, comienza y se mantuvo una relación intercultural durante toda la colonia. Esto, la corona comenzó a prohibir estas uniones. Sin embargo, la corona, al estar muy lejos de América, del territorio americano, no pudo evitarlo y comenzó un proceso de mestizaje que fue cada vez más común. De esta manera, el mestizaje se intensifica cada vez más y surgen diferentes grupos sociales. Tal como los vemos acá en la imagen, podemos ver diferentes sectores y diferentes grupos que se van a diferenciar por su sociedad de castas, es decir, los diferentes grupos que se diferencian por su etnia. Tenemos a los españoles, que son aquellos conquistadores que vienen al territorio. Luego tenemos a los criollos, que son aquellos hijos de españoles nacidos en América. Por otro lado tenemos a los mestizos, que son los hijos de español e indígena, a los mulatos, que son los hijos de españoles y africanos, y por otro lado tenemos a los zambos, que son los hijos de indígenas con africanos. Cada uno de ellos, como podemos ver en la imagen que presentamos a continuación, tiene un rol fundamental dentro de la sociedad. Y si necesitamos o si pudiéramos eh, ubicarlos en una pirámide social, entre los españoles y los zambos, esto va a ir descendiendo en el poder que tienen en la sociedad colonial de la época. Es decir, los españoles en este caso van a ser quienes tienen el mayor poder político y social dentro de la sociedad colonial. Y así los zambos, que van a ser los hijos de indígenas y africanos, generalmente van a tener un rol dentro de la esclavitud de la época. Sin embargo, no solo entre mulatos, zambos y mestizos vamos a entender la sociedad de castas en la colonia, sino de que cada uno de estos sectores va a traer consigo una serie de grupos sociales y diferentes castas que van a dominar y que van a interactuar también unas con otras. Claramente hay unas como por ejemplo los españoles que van a tener mayor poder político o mayor poder social. Sin embargo, cada uno de ellos va a traer y va a contribuir también un elemento cultural importante para este sincretismo cultural que va a producirse durante la colonia. Hemos llegado al momento de poder desafiar nuestra escritura y poder realizar un monólogo. En este momento del desafío de escritura es importante entender qué es un monólogo. Principalmente el monólogo lo podemos entender como un tipo de parlamento del género dramático, que tiene diferentes características. ¿Cuál vendrían a ser ellas? La presencia de un solo personaje en el escenario. Establecemos un diálogo con el público que es entre este personaje solitario y los espectadores. Y por otro lado, el monólogo se caracteriza porque este personaje se realiza preguntas, ¿cierto? Que es el mismo personaje quien las logra responder. Dentro de los distintos desafíos que nos presenta este módulo de autoaprendizaje está la interpretación de las imágenes relacionadas con un texto. A partir de esto, para relacionar un texto histórico con una imagen o con una fuente iconográfica, es necesario observar esta imagen y describir ciertos elementos que nos presenta una imagen. Principalmente tenemos que hacer una descripción un tanto superficial para saber qué nos quiere decir la imagen. Por ejemplo, la vestimenta, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué diferencias podemos encontrar entre la vestimenta de esta africana, ¿cierto? Con este hombre blanco? ¿Cuál vendría a ser la intención de diferenciarlos tanto en su vestimenta como también en su postura? El niño también tiene una postura particular. Cada uno de estos elementos podemos identificarlos para relacionarlo con un texto histórico.
Así también, como podemos verlo a partir del vestuario, podemos verlo a partir del el accionar que tienen aquellos personajes de una fuente iconográfica. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que tiene el niño frente al hombre blanco? ¿Cuál es la actitud que tiene la mujer negra frente al hombre blanco? Etcétera. Tenemos entonces la diferencia entre la piel de las personas, la relación que presentan entre ellos para poder contextualizarlo en un texto histórico. Y también, por último, los colores de la pintura. Es así, chiquillos, que llegamos al final de este video explicativo para nuestro módulo de aprendizaje número 8. Espero que les haya sido de mucha utilidad y no olviden que ante cualquier duda, consulta y comentario pueden escribirnos a nosotras, sus profesoras, tanto a la profesora de historia, Camila Guzmán, como a la profesora de lenguaje, Paulina Carvajal. No olviden que van ustedes a querer cada vez superarse más y que son capaces de mucho, chiquillos. Por eso, cualquier ayuda que nosotros podamos prestarle para poder realizar sus módulos de aprendizaje y ante cualquier necesidad de que ustedes tengan, nosotras, sus profesoras, vamos a estar ahí para apoyarlos. Espero que estén muy bien y ante cualquier duda no se les olvide escribirnos. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.